Muchas gracias, estamos muy contentos aquí. A nombre del Gobierno de la Ciudad de México, les presentamos el Diálogos número 83 de Pilar. Ahora estamos aquí muy contentos, muy agradecidos de la presencia que están teniendo todos ustedes con nosotros. Estamos llegando a los 300 pilares de toda la Ciudad de México y tenemos invitadazo de lujo. Gracias, Claudia, y gracias a todos los que nos están observando desde los pilares. El proyecto de Diálogos Pilares fue una idea que ya se consolidó, que se vuelve ya en un programa que ha generado 83 documentos visuales de gran importancia y que para mí es un honor estar hoy presente. El día de hoy vamos a conocer una entrevista que se me hizo apenas publicada el domingo pasado sobre pues mi historia, y es algo que tal vez no quería uno platicar la historia de cada quien, y yo me negaba a platicar mi historia pasada porque decía, cuando empiece a platicar mi historia es que voy de regreso. Pero ahora que estuve enfermo, pues sí valoras la importancia de que se sepa qué es lo que se hizo, y ahora más aún que se está hablando pues ya de los pilares a nivel nacional, que nuestra presidenta ya anunció que se van a hacer los pilares a nivel nacional. Y que hizo un reconocimiento a todo lo que estamos haciendo todos juntos en este gran proyecto. Pues sí, valoramos que era importante en Diálogos Pilares pasar esta entrevista con un modelo distinto, porque ahora vamos a ver la entrevista en pantalla y al final, pues si hubiera algunas preguntas, pues responder yo en vivo. Y de esta manera, pues buscar una nueva forma también para Diálogos Pilares y poder, ya no yo, sino otros comentaristas, otros trabajos que se han hecho en video, presentar el video e invitar a quien lo elaboró para que le podamos hacer preguntas, ¿no? Aquí lo digo de una vez, a mí me gustaría mucho que pasáramos trabajos de Fabricio Mejía y que lo invitáramos a que esté aquí con nosotros, en fin, varios que tienen trabajos muy importantes y que nos gustaría compartieran con Pilares. Y también es algo valioso que el medio donde se publicó esta entrevista es un medio nuevo, es un medio que busca ser una alternativa real a los medios convencionales, pero con una perspectiva pues liberadora, progresista, y además con un ámbito bastante amplio, que es Red Latinoamérica, y que se ve en todo Latinoamérica, y que es además implícitamente una invitación a que se suscriban a este canal de televisión y que puedan participar. Ellos ya están haciendo un noticiero diario a la par de la mañanera. Se transmite la mañanera y se hacen algunos comentarios, y al final se hace un parlamento ahí con invitados. A mí me invitan los jueves, ¿verdad? Y entonces, pero tiene a personalidades muy interesantes que ya lo irán descubriendo si se registran en este programa, en esta Red Latinoamérica. Bueno, con esto pues yo quiero dar la introducción. Es un documental que dura 50 minutos y que al final aquí vamos a estar para sus preguntas y respuestas, y que le agradezco mucho a Claudia que nos ayude a moderar. Un aplauso también, porque es una... Y a nuestros compañeros de lenguas de señas, que eso sí va a ser en vivo.
van a estar ellas y ellos traduciendo a lenguas de señas mexicanas esta entrevista que no tenía esa traducción. Así que esa sí es en vivo y en directo para todos los pilares, desde el Pilares Carlos Monsiváis. Corre cámara. La Ciudad de México ha sido punta de lanza del movimiento progresista en México desde hace muchos años, desde la década de los 80, con la emergencia del movimiento urbano popular, se fue construyendo un movimiento social que ha apostado por una transformación profunda en el país y que ha ido alimentando al gobierno federal primero y luego a otros movimientos en otros estados. Y ese movimiento popular ha estado formado por las luchas de muchas personas. Hoy tenemos aquí en Miralejos a uno de los protagonistas de esa historia de urbana, popular, de educación cercana a la gente comunitaria. Javier Hidalgo Ponce, el coordinador general de Pilares. Javier Hidalgo, bienvenido a Miralejos. Hola Dani, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí para mí. No, bueno, para mí es un gustazo tenerte para que nos cuentes un poco de esta historia que a veces se nos olvida entre las coyunturas, en las redes sociales, en las discusiones actuales que hay. Se nos olvida que hay un movimiento activo en la gente que no nada más trabajo territorial que a veces se desconoce. Entonces, yo estoy muy contenta de que vengas aquí a contarnos. Vamos a ver un video primero. Sí, vamos a arrancar ahora al revés de como siempre arrancamos. Vamos a arrancar del presente al pasado y vamos a ver un video de hace unos días, de hace apenas unas par de semanas que se presentó la Filarmónica de la Ciudad de México. La Orquesta Monumental de la Ciudad de México. 2.600 músicos, todos comunitarios. Vamos a verlo y ahorita nos cuentas de eso. Todo muy agradable. Todos estamos con una vibra muy bonita. Somos invencibles. Prevenidos 10 segundos. Ciudad de México, capital de la transformación. Javier Hidalgo, coordinador general de Pilares, un proyecto que es hechura de la actual presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ella lo diseñó, ella lo pensó, ella lo impulsó y ahora ha crecido después de muchos problemas iniciales. Cuéntanos, ¿qué es Pilares? Bueno, Pilares es un sistema de educación comunitaria. La educación comunitaria es diferente a la educación académica, es una educación muy flexible, muy incluyente, muy popular, donde se acerca a la población saberes y conocimientos que la misma población le ofrece. Es decir, ahí quienes participan son maestros que aprendieron en la calle, aprendieron no era su actividad principal, muchos de ellos, y que ya actualmente somos 300 espacios construidos de gran calidad, la mayor parte, que permiten acercar estos conocimientos a gente que jamás hubiera tenido la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo qué tipo de conocimientos? ¿Qué cosas? Mira, por ejemplo, en Cuautepec. Cuautepec es la parte más alta de la Ciudad de México.
es una de las zonas más desprotegidas. Ahí se hicieron 20 pilares y ahí tenemos las mejores escuelas de ballet. Entonces, ¿sabes cuándo iba ahí la población? Pues son trabajadores en su mayor parte y pues con poco tiempo también para dedicarles ese acercamiento nos permite tener hoy a una escuela de ballet con pocos maestros que sumándolos logramos poner el Cascanueces en Bellas Artes el año pasado. Claro que fue en la explanada, fue adentro, pero pusimos el Cascanueces. Y eso, pues obviamente que te emociona porque estás pensando en gente que ni había escuchado el Cascanueces ni tenía una idea, y ver a sus hijos ahí ser actores y además en una muy buena presentación. Pero es una de las 150 actividades que hay, porque es cultura, es deporte. O sea, en deporte nos pusimos la clase masiva de box, fue Pilares, Ponte Pila, lo que realmente la sacó adelante, porque tenemos más de 100 maestros de box en la ciudad. Tenemos fútbol, tenemos, bueno, hasta pádel tenis tenemos ya, o sea, ya es una cosa maravillosa. Tenemos también oficios, son 12 oficios que no solamente se enseñan, ¿no? Joyería, gastronomía, tenemos 60 escuelas de gastronomía, plomería, electricidad, y ya que les enseñamos el oficio, tenemos también el emprendimiento para que puedan desarrollar su emprendimiento y lo puedan desarrollar en medios digitales, y también les enseñamos su logo, sacar la fotografía de producto, etcétera, para que entonces sea una cuestión de autonomía económica, y así lo llamamos. Y tenemos educación, que es, digamos, el corazón fuerte de Pilares. Tenemos 300 ciberescuelas con más de 10,000 computadoras, todas con internet, donde se enseña, pues se acompaña el aprendizaje desde aprender a leer y escribir hasta la universidad. Tan solo este próximo 5 de diciembre vamos a hacer ahí en Pilares el examen para la prepa, que no lo calificamos nosotros. Pilares no certifica nada, sino acompaña, pero se va a hacer el examen ahí para 14,000 que se puedan demostrar que tienen el conocimiento para tener el bachillerato. Entonces, pues es educación, deporte, cultura, saberes, conocimientos. También damos 15 lenguas originarias y pues también lengua de señas, sin fin. O sea, y quienes participan ahí son talleristas, maestros, docentes que tienen la intención de compartir su conocimiento. O sea, ellos, muchos de ellos son jubilados, son jóvenes recién egresados de la escuela, son personas que aprendieron en la calle tocar música, en fin. No, al ser tan flexible, tampoco es muy rígido pues el ingreso de los maestros, pero es muy flexible porque en una misma clase tienes a un niño como a un adulto mayor, como lo vimos en la Orquesta Monumental. Quisimos pedirles esto porque la Orquesta Monumental se constituye de 200 maestros de música y canto que tenemos, que cada quien da clases en su lugar. Nos compartimos la partitura, estudiaron la partitura y no hay lugar donde quepa más que en el Zócalo. Y ahí fue la presentación ahora ese domingo, y pues te da una idea de ese trabajo en conjunto, de ese trabajo comunitario donde todos somos parte. Entonces, hay la maestra Lisi, que fue, por ejemplo, la directora de directores, pues sí es una directora de talla internacional, pero ahí llegó gente que decía, yo soy guitarra tercera, ¿y qué es lo que te toca hacer? Pim, 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 pim. Ah, pues ahí está, y es parte de la Orquesta Monumental, parte de una comunidad que jamás en su vida tendría la posibilidad de acceder a la música. Ahorita voy a dejar de lado una parte que acabas de decir que tiene que ver con la opción de que es todo un paradigma, ¿no? Es de compartir tus conocimientos, y que choca a veces con el tema del capitalismo, de los derechos laborales, etcétera, pero lo voy a dejar de lado porque quiero que nos platiques un poco
¿qué diferencia hay de lo que existía o de lo que todavía existe en México, que son estas casas de cultura? Tú decías, hay 300 pilares, hay, entiendo, 50 casas de cultura que ya existían desde hace muchísimos años y que tenían estas funciones. ¿Cuál es la diferencia entre las casas de cultura que existían antes con los pilares e incluso con los faros, que fue quizá el antecedente? Bueno, con los faros no tenemos diferencia, es parte de este modelo que viene desde el 68, ahorita platicamos, y las casas de cultura pues eran lugares, espacios hechos por las alcaldías. Se hicieron en 60 años 50 casas de cultura. Estas casas de cultura pues participan los maestros, talleristas, se cobran, les prestan el lugar, le llaman autogenerados. Entonces, pues es un medio negocio ahí. Y la diferencia es que acá se considera el deporte, la educación como un derecho. Y entonces no se cobra, todo es gratis, todo es todo. Y obviamente con una cuestión de calidad y de importancia de primera. O sea, los edificios compiten con edificios privados, con escuelas privadas, y entonces pues sí hay es una diferencia cuando se considera el derecho, porque vemos el derecho desde que naces hasta que mueres. Por ejemplo, el derecho a la educación se tenía aquí como si fuera para los niños, primaria, secundaria. Ya que entramos nosotros, el 2018, ya se amplió a la prepa y a la universidad como la educación libre y gratuita. Pero si estamos hablando como seres humanos, es desde que nacemos hasta que morimos. La educación es un sinfín de aprendizajes que tenemos que tener toda la vida para tener una vida plena de derecho. Y entonces aquí en Pilares, nosotros tenemos, por ejemplo, las bebetecas, donde enseñamos movilidad temprana con los papás, hasta músicos de 90 años. O sea, abarca toda y es incluyente porque además incluyes a personas con discapacidad o con cualquier circunstancia. Entonces, es muy importante esta perspectiva de derechos, que para la izquierda el derecho a la salud y a la educación son básicos. O sea, para medirnos como un gobierno de izquierda es eso. Y aquí estamos, Claudia, pues es la lead de los derechos de la educación. Entonces, ella creó la Universidad Rosario Castellanos, creó en muchos espacios, digamos, las becas para los niños de primaria y secundaria, pero complementó con esta parte de educación comunitaria a toda la población, para poder entonces sí abarcar a toda la población en educación, en deporte, en cultura, en ciencia, en saberes. Sin embargo, empezaron un poco con muchas dificultades, ¿no? Yo recuerdo hasta hace algunos años que las notas siempre eran de problemas por derechos laborales, sobre todo, y también por organización. ¿Cómo ha sido la trayectoria? ¿Tú entraste ahí en 2023? Se creó en 2018, pero se creó sin edificios y sin nada. O sea, traía la idea, el compromiso, y Claudia fue haciendo brigadas en la calle. Y al mismo tiempo iba construyendo los edificios, y los iba adaptando. Se adaptaron algunas hasta casetas de policías, en fin, iba haciendo también edificios de arquitectos que han ganado premios internacionales. De manera similar, vino la pandemia. Quienes nos recibieron a los adultos mayores en la pandemia fueron los de Pilares, fueron todos estos que nos traían cargando, que nos llevaran, que nos ponían a hacer ejercicio, era puro ponte pila y Pilares, ¿no? Saliendo de la pandemia, realmente. ¿Los que nos llevaran a la vacunación? A la vacunación. Ajá, todos los que nos guiaban en la vacunación. Los que nos guiaban en la vacunación eran de Pilares. Y los que ponían las actividades físicas eran de Pilares, de Ponte Pila. Entonces, y se puede decir que realmente Pilares pues pudo haber empezado en 2022, porque es un proyecto de dimensiones muy robustas. Estamos hablando de 300 edificios, 5,000 talleristas, de 150 actividades distintas. Pues hacerlo costó. Y costó que Claudia estuviera cada semana reuniéndose con todo el equipo para estar revisando todos esos problemas.
A mí me invitan en el 2021, terminando 2022, a ser director del Indeporte. Entonces participaba yo en las reuniones de pilares, y sí era una cosa muy complicada porque yo sentía que no entendían los funcionarios lo que es la educación comunitaria, porque eran funcionarios que venían de la educación académica y no entendían que a la gente no iba por un certificado, que mucha gente iba por divertirse, que mucha gente iba para salir de la tristeza, para hacer comunidad, para aprender, para relacionarse, ¿no? Y entonces era muy rígido, fue esa ruptura cuando, en un debate muy fuerte, cuando voltea a Claudia y me dice, Javier, ayúdame a organizarlo. Entonces, siendo director del Indeporte, estuve al frente de Pilares un año como cargo director de Indeporte, como encargo Pilares, y pues sí, lo más importante fue hacer la ley donde se creó el sistema de educación comunitaria. Y entonces eso ya te da cabida a un sistema donde no, el tema por ejemplo, laborales, es que no estás contratando a nadie. Aquí lo que estás tú es empujando el entusiasmo de las personas por compartir sus conocimientos. Porque si tuvieras contratos, pues tendrías que tener parámetros que difícilmente muchos cumplían, porque no venían de la educación académica. Estos son saberes que se aprenden en la calle, en la familia, por tu gusto propio, ¿no? Y entonces, y también nos implicaba pues una enseñanza muy formal. Esto nos ha permitido, yo presumir la Orquesta Monumental, pero lo mismo en danza, lo mismo en educación, que te comento, yo creo que se van a poder certificar más de casi 5,000 personas en prepa, en deporte no se diga, bueno, la clase de box, acaban de hacer la clase de defensa personal, en fin, hay una cosa y hay un ambiente bonito, la gente se siente en comunidad, está muy agradecida por acercar la yoga, por ejemplo, a comunidades en lo alto de San Miguel Teotongo, pues era impensable. Entonces cuando se acercó dices que yo estaba muy triste porque se me murió mi marido, pero con la yoga estoy cambiando mi vida. O sea, cada maestro transforma en lo individual a las personas y juntos pues se transforman. Y entonces decimos nosotros, esta es la transformación, la cuarta transformación, pero desde abajo, de abajo para arriba. Bueno, ahora sí quiero regresar al punto que te había dicho del cambio de paradigma y de lo difícil que es quizá para mucha gente entender la centralidad de estos modelos en una sociedad, digamos, permeada por el capitalismo de los últimos años, el neoliberalismo, por estas relaciones laborales donde no se entiende el conocimiento como un bien en sí mismo, sino que tiene que cruzar por las relaciones de trabajo, de productividad, etcétera, etcétera. ¿Cómo han logrado que estas ideas de lo comunitario, del sistema de educación comunitaria, puedan permear primero entre los propios funcionarios del gobierno que han tenido, supongo, sus dificultades, como las que contabas, y luego entre la propia sociedad, que no sé si ha sido fácil, difícil, qué tan complicado ha sido que esta idea permee en una sociedad? La disputa entre lo individualista y lo colectivo, entre el brillo de un artista solo al brillo de que podemos hacer juntos. En esta perspectiva hasta de desarrollo de la humanidad, quienes piensan que los empresarios son los que nos van a sacar adelante, a quienes pensamos que es con la colaboración de todos. Entonces esa es lo que finalmente generamos, la conciencia, y es una conciencia que viene pues desde las luchas de la izquierda históricas, o sea, no sé si, pero bueno, cuando empezamos el del 68, el 85, había pues diferentes formas de actuar políticamente. Había quienes decían hay que armar la estructura de los partidos, ¿no? El quehacer de Lenin, que decía hay que tener un partido, un periódico, y seguían esa línea, ¿no? Otros, pues al Che Guevara y la lucha armada, y otros que veíamos que el trabajo en la comunidad podría generar esa conciencia de comunidad
y obviamente esa sería la gran revolución que teníamos. Al final, bueno, confluimos todos. Hoy es este movimiento que es la Cuarta Transformación. Pero esta perspectiva no la tienen todos. Esta perspectiva, pues ahora sí que de donde venimos. Por ejemplo, quien bien la tiene, que me encanta, bueno, Claudia pues la tenía muy, muy clara porque aventarse esos 300 pilares le implicaba a Claudia, yo creo que más esfuerzo que muchos de los programas más complicados, hacer pilares. Y Clara, pues Clara viene de esa lucha comunitaria. Clara renunció a donde vivía. Ella vivía en clase media en la colonia Nativitas y se fue a vivir a San Miguel Tutongo, a vivir y a dar clases gratis y apoyar a la comunidad. Entonces, yo vengo también, yo estudié arquitectura y ahí en una escuela de autogobierno donde se tomaba conciencia, ahí nos organizamos. Eran grupos clandestinos, hay que decirlo, porque era el momento de la represión. El PRI era dominante, no había otra cosa más que el PRI. Entonces, para generar conciencia, yo iba a Catepec, una colonia que se llama Miguel Hidalgo, que no tenía agua ni drenaje ni nada. Entonces, de repente, pues, de la comodidad de tu casa, un lugar donde no hay más que fosas sépticas, no agua, sí era medio complicado. Pero era la participación que teníamos de militancia, ¿no? De militar y de dejar nuestro tiempo para generar una sociedad justa. Y eso, el modelo pues no era armado, ni tampoco en los partidos políticos. Hasta el 88 fue que le entramos pues todo el mundo a los partidos, porque el ingeniero Cárdenas sí tenía una visión más de poder. Los partidos de izquierda eran como que si eran soviéticos o chinos o trotskistas, ¿no? Esos eran unos debates que no tienen nada que ver con la realidad. Y el ingeniero Cárdenas pues agarró y fuimos los primeros. A mí me tocó estar primero con los damnificados del 85, luego con la Asamblea de Barrios, y fuimos en 1987, a recibir al ingeniero Cárdenas. Y entonces el ingeniero Cárdenas volteó a vernos, pues éramos los que le dábamos cobertura en la Ciudad de México. Entonces fuimos 35 candidatos de la Asamblea de Barrios del Frente Democrático Nacional en la ciudad, y eran pues puras señores, que la verdad que el mayor nivel académico de nuestros candidatos era secundaria. O sea, era yo, que tenía profesión, Marcos Rascón, ¿no? O Paco Saucedo y todos los demás compañeros de las comunidades que no tenían, y fuimos esos los candidatos que abrimos y ganamos la elección del 88 y nos robaron la elección, y fue ese movimiento popular el que encabezó también la resistencia, porque nos decían, no, ya, nosotros hacíamos una marcha y marchamos, y entonces ya nos alcanzaba el ingeniero Cárdenas y Porfirio Díaz, y ya se hacía la protesta de reclamo. Fuimos los que armamos un campamento en Lázaro Cárdenas. Yo me fui a una huelga de hambre porque me robaron a mí. Pero espera, sí. Que ya te me fuiste justo hasta donde yo quería llegar, porque decía, en este programa generalmente empezamos al revés, empezamos con la historia política, cómo llegaste acá, y vamos tratando de establecer, llegar al presente, a la coyuntura. Ahorita empezamos con el presente, que es este planteamiento de una educación popular de la que se habla muy, muy, muy poquito en los medios. O sea, se piensa Cuarta Transformación, Cámara de Diputados, Adán Augusto, Monreal, legisladores, etcétera, etcétera, y se habla muy poco de lo que hay en el trabajo territorial de base. Pero tú ya estás yéndote a la parte con la que yo generalmente empiezo, que es este origen, ¿no? Este origen que sí es del movimiento urbano popular. Yo he contado muchas veces que era muy divertido cubrir las marchas que hacían en la Asamblea de Barrios, pero hay que contarle a la gente qué era la Asamblea de Barrios, de dónde salen, cómo surgen, y ahora sí, 88, 91, Asamblea Legislativa y todo lo que nos quieras contar. Pero cuéntanos antes, ¿qué fue la Asamblea de Barrios? Y ya les cuento, si quieres, por qué me divertían tanto sus manifestaciones. Bueno, me disculpo, pero sí vinculo mi presente con mi pasado.
Y también entiendo por qué a algunos no les cuesta dificultad entender cómo es esto que estamos haciendo hoy en la Ciudad de México y que ya también en el país. Pero me regreso, pues yo soy estudiante de arquitectura, me tocó participar en los sismos 85, pues como todos, rescatando, en madrugadas ayudando, me hablaron, oye, tú eres arquitecto, vennos a decirnos si aguantan o no aguantan los edificios. Ahí me tienes ahí el 19 de septiembre, el 20 de septiembre, viendo edificios de 25 años sin saber nada. Pues yo le decía a la gente, no, si sálgase. Y sacamos, la verdad es que sacamos a todos. Y entonces de repente el gobierno no sabía qué hacer porque eran gobiernos impuestos. El alcalde que estaba en ese entonces, el delegado, no conocía las calles. Entonces no sabía nada. Y empezamos a Y eso era tener, muy común, ¿te acuerdas? En esa época cuando estaban los delegados del PRI, que eso hablábamos mucho cuando se discutía la reforma política, que eran delegados que venían de Sinaloa o de no sé, que no sabían ni las calles, ni los nombres de las calles de su delegación, entonces, ahora alcaldías. Nadie pero tampoco lo sabíamos porque todo era PRI. Era la CRO, el CTM, los libros de texto, estaba el logotipo del PRI, todo era PRI. Y entonces nadie lo sabía. Cuando se vienen los sismos y voltean, ayúdenme, y el otro dice, no saben ni por dónde ayudar. Y es la gente, la sociedad civil, es lo que llamó Monreal, es una insurrección ciudadana. Y entonces a mí me tocó participar, sin proponérmelo, pues, en el rescate, en la ayuda, en la organización y en la manifestación. Dijimos, el sismo fue el 19, el 27 se organizó una manifestación. En la manifestación eran como 20,000 personas y entonces pues voltearon a vernos. Y estábamos morrines todavía, pues, y nos tocó encabezar la manifestación. Te voy a decir, muertos de miedo, porque nosotros veníamos de una idea de cuidar en clandestinidad, de que no se supiera de nosotros. No había ninguna intención de protagonismo, era al revés. O sea, en mi casa no sabían que yo militaba, guardábamos porque eran los momentos de la tortura, de la guerra sucia. Y entonces, muertos de miedo, fuimos y encabezamos la movilización y llegamos hasta la puerta de los Pinos. O sea, la mera puerta. Cuando nos metimos, no nos soltamos. O sea, nos metían por una puertecita chiquita y nos hacía amarrados, no nos soltábamos porque decían, de aquí nos van a secuestrar. Nos subieron con uno que se llama Carrillo Arenas, que era el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Él nos va a atender. Cuando llegamos, nos sientan y lo primero que hace es pegar en la mesa. ¡Pah! Basta ya de que ustedes quieran gobernar la ciudad, de los muchachos con trapo rojo, porque toda la ruta de camión eran muchachos jóvenes que subían con un trapo rojo, que era lo que identificaban. Basta ya, nosotros nos vamos a encargar de la reconstrucción, nos vamos a encargar, vamos a tener casas en Huehuetocan y en Tultitlán, y basta ya. Y entonces, pues nos salimos todos con nuestra cara destemplada. Ahora eso pues nos hubiera sido un escándalo, pero como era el autoritarismo de ellos, pues sí. Pero pues llegando otra vez, planteamos, nosotros no nos vamos a ir a Huehuetocan ni a Tultitlán, queremos que se expropien los predios. Y otra marcha el 2 de octubre hasta que lo ganamos. Eso nos dio mucha fuerza y nos dio mucha fuerza que nos hizo muy visible la prensa extranjera, porque acá la prensa estaba toda controlada. Entonces la prensa extranjera era el 1+1 y la jornada, ¿no? La jornada, que ya, pero todo lo demás ya no estaba muy controlado. Entonces, con la prensa extranjera era nuestra seguridad de que no nos pasara nada, porque cada cosa que hacíamos nos cubría la prensa extranjera. Y así logramos. Bueno, llegó un momento en que dijeron, ok, ya ganamos, se expropiaron, vamos a hacer unas casas de 25 metros cuadrados. Si 25 metros cuadrados es el baño de usted, ¿no? Y entonces conseguimos recursos de las jesuitas de Estados Unidos que nos mandaron y empezamos a construir nosotros antes. Yo venía de arquitectura, entonces empezamos a construir, le mostramos las maquetas a la gente ya de 45 metros cuadrados, o sea, el doble. Y entonces
ya llegó un momento que el gobierno dijo, bueno, ya ganaron, y quitaron a uno que se llamaba Parcero López y entró Manuel Camacho Solís. Y Manuel Camacho Solís ya firmamos un convenio donde... Bastante más hábil, un político bastante más hábil, ¿no? Para la relación. No, no, el otro era represión. No podían reprimirnos porque nos estaba viendo el mundo entero, pero era represión y Camacho ya más abierto. De ahí al surgimiento de la Asamblea de Barrios. Bueno, pues dinos qué es la Asamblea de Barrios y dinos cómo surgió. Bueno, lo que pasa es que ya ganamos, y entonces ganamos y se construyeron 45,000 casas. Y todavía le dimos otro jalón a otro programa para 25,000 casas más. Entonces, pues ya nosotros dijimos, bueno, pues ya en 1987 dijimos, ya acabamos, ya pues lo nuestro era, yo vine un poco a rescatar y ayudar, pero ya acabamos. Y entonces la gente dice, pero yo no tengo, o sea, los familiares, no, pues yo tampoco. Digo, bueno, pues a ver, vamos apuntando, a ver si podemos hacer un proyecto, apúntense en este cuadernito. Y entonces es ese cuadernito y le damos un papelito verdecito donde venía su número. Bueno, se empezaron a formar en el campamento donde estaba el cuadernito desde las 5 de la mañana. La gente, porque decían que estaban apuntándose para las viviendas. Entonces de repente pues nos espantamos porque eran miles de personas. Entonces se organizó una asamblea en el Sindicato Mexicano de Electricistas, que estaba hasta el fondo del teatro. Yo llegué un poquitito tarde y entonces ya estaba la calle de Antonio Caso desbordada. Entonces me fui metiendo con dificultades por el lobby, ya pude bajar, ya estaba el pobre de Marco Rascón todo sudando, ¿no? Con un sonidito, porque pues no nos esperábamos esa respuesta. Dice, vente, ya. Y entonces dijimos, bueno, vamos a formar una asamblea de barrios, digo, porque aquí están todos los barrios. Lo que sí es que nosotros no damos casa, nosotros participamos con ustedes en luchar, ¿no? Por las casas. Y entonces así quedó la asamblea de barrios, que coincidió con el año de las personas sin techo, que era más por los homeless, pero nosotros ya lo agarramos y entonces empezamos a movilizarnos. Ya en la emoción dijimos, oye, pues como que hace falta un héroe o algo así. Dijo Marco, una botarga. Digo, no, un héroe. Entonces ya dibujamos Superbarrio. Me saqué el diamante de Superman, lo dibujé, le puse así, y que le pido a mi suegra, oiga, suegra, ¿usted me ayuda? Y que nos hace el traje. De Superbarrio, el primer Superbarrio, que fue Raúl Bautista, muchos años, ¿o quién era? No, era un compañero. Raúl fue después. No, fue un compañero que vendía pinturas en la Santa María, pero le encantaba la lucha libre. Entonces nadie conocía Superbarrio y ese día los de la Pensil, era de la Pensil el luchador, no, que el luchador, el compañero, que se puso la máscara, se subió en un Taunus 61, de un viejito, ahí va en el Taunus 61 y voy yo abriéndole cancha. Entonces el otro acá hacía sus poses y pues toda la gente le aplaudía. Cuando llegamos a Fonapo, que estaba en pleno Polanco, pues se asoma Marco Rascón desde la zona del estacionamiento y pues la gente, me asomo yo, pues nos cansé. Pero se asoma a Superbarrio, le hace así con las manos, entonces la gente se oye todo así, los 10,000. Dijimos, aquí está. Este es lo que nos encabeza. Y como veníamos de esa idea de no ser protagonistas, porque teníamos que ser clandestinos, entonces Superbarrio cubría perfectamente y él nos lideró. Y entonces todo fue Superbarrio. Todavía había una gentrificación enorme, esa sí era gentrificación de verdad, de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo. Pasó de 1 millón de personas a 500,400,000 antes de los sismos. Con los sismos se logró que se detuvieran, pero se siguieron los desalojos. Entonces, teníamos en comunidad un sistema de llamar con 3 cuetones. Se echaban 3 cuetones al aire y la gente que iba a ser desalojada, en solidaridad con el que estaba a punto de ser desalojado, salía y se paraban las puertas. Y entonces los jaloneaban. Al principio sí nos metían a la cárcel a las personas que se opusieron, ¿no? Pero después, ¿y quién es usted? Soy Superbarrio. ¿Y usted? Superbarrio.
¿viste? Superbarrio, o sea, Fuente Ovejuna. Superbarrio somos todos. Y entonces ya se lograron parar los desalojos y pues logró hacerse héroe popular. Organizamos una lucha, dijimos, vamos a organizar una lucha libre en el Zócalo contra un casero voraz. Entonces en ese entonces estaba Cuna de Lobos, que era una comedia, y la mala era Catalina Krill. Entonces, que tenía su parche. Que tenía un parche. Ajá, era muy mala. Entonces Superbarrio Gómez defensor de los inquilinos pobres de la ciudad, contra Catalina Krill, el cruel casero voraz. Y entonces íbamos a hacer en el Zócalo, pero el Zócalo era sagrado, o sea, el Zócalo solo lo tenía el PRI. Y en el 79 el Partido Comunista, que había hecho una marcha, pero nadie más podía tocar el Zócalo. Nosotros hicimos entonces un campamento, pero como no nos iban a dejar en el Zócalo, nos metimos al atrio de la catedral, a ver si nos... Inspirado mucho en lo que sucedió en El Salvador, que se metían también al atrio de la catedral. Y pues sí, no nos pudieron sacar. Ahí cuando íbamos a hacer la lucha libre metimos el ring, era uno con llantitas y lo metimos. Pues al otro día, cuando íbamos a sacar el ring, que llegan 14 grúas y que nos roban el ring, que se lo llevan, ¿no? Entonces llega, ya cuando pues llegó la prensa, llegó Carlos Monsiváis y dice, bueno, pues aquí hay presas políticas, pero es el primer país donde hay un ring preso político. Y entonces, bueno, al final sí hicimos la lucha en Tlatelolco, que es la que se acaba de repetir apenas ahora, y pues se volvió pues un símbolo. Y ese era el motivo por el que a mí y a muchos nos gustaba cubrir las manifestaciones de la Asamblea de Barrios. Siempre tenían una enorme creatividad, pero pasamos entonces de la clandestinidad a la lucha popular con la Asamblea de Barrios, que es un nombre además muy hermoso, con el Superbarrio Gómez, de pronto ya la lucha política, Javier, porque ya después estabas en la Asamblea de Representantes y ahí sí recuerdo perfectamente repartiéndole en una época en la que el VIH todavía era un tema tabú, ¿no? Poniéndole condones a todas las personas en los curules y provocando que algunas diputadas del PAN hasta lloraran, se asustaran mucho de que les pusieron un condón ahí en... Pero y luego ya vino una época de legislativa tuya importante. ¿Cómo fue? ¿Cómo miras tú, que esa es la parte que me gustaría que nos contaras, este proceso? Porque en el fondo siguió quedando ese movimiento urbano popular latente y es lo que ahora vemos reflejado en los pilares y en muchas otras cosas que no se cuentan, ¿no? Pero ¿cómo fue ese cambio a la vida institucional? Es que ya teníamos a nuestro héroe Superbarrio. Y viene, empieza a darse pues, el movimiento del CEU, ¿no? Estaban todos estos movimientos, la ruptura del ingeniero Cárdenas dentro del PRI, ¿verdad? Y se acercaba el proceso electoral 88. Y entonces aquí los partidos pues tenían candidatos, estaba Alberto Castillo, estaba Rosario Ibarra de Piedra, estaba otro del partido cardenista y el ingeniero Cárdenas se lanzó y entonces nosotros dijimos, pues este es el hijo del Tatán, nosotros vamos a buscarlo, aunque todavía era de PRI y lo fuimos a buscar como Asamblea de Barrios, ¿no? Y participamos. En la izquierda se empezó a hacer un movimiento de unidad de las candidaturas, pero nosotros dijimos, no, pues nosotros no apoyamos a nadie de ellos. Y entonces lanzamos a Superbarrio Gómez de candidato, ¿no? Con cuetones, llegó acompañado en bicicleta. En 88. En el 88, no, en el 87. En el 87, todavía porque Salinas, acababan de destapar a Salinas así con todas sus trampas y todas sus trapecías. Entonces hicimos una burla de eso con Superbarrio. Y entonces se hizo un acuerdo de que iba a haber unidad. Y realmente el único que dijo que no, que le dejaba su lugar al ingeniero Cárdenas fue Superbarrio. Bueno, fue tan importante porque los de la izquierda no se daban cuenta de lo de los partidos, no se daban cuenta de lo del movimiento del ingeniero Cárdenas, hasta nosotros lo sentíamos, salíamos a la calle y se nos empezaba a juntar un chorro de gente. Empezábamos poquito de la Asamblea de Barrios y se nos juntaba
muchísima gente. Y entonces en el 18 de marzo que llenamos el Zócalo. Y entonces ya empezaron todos a voltear. Ah, caramba, pues esto sí es un super movimiento. Pero ya para ese entonces los candidatos del Frente Democrático Nacional eran de la Asamblea de Barrios, que son estos que te digo, que eran señoras jóvenes que no tenían que no teníamos ninguna experiencia política ni partidaria. O sea, yo tampoco la tenía, ¿no? O sea, yo en arquitectura no te enseñan nada de política. Entonces, y pues ganamos la elección. Yo cuando llegaba a las casillas y veía el resultado, y cuando se cae el sistema, y entonces que el ingeniero también estaba como medio, y empezamos a organizar las movilizaciones, también vimos que yo era candidato uninominal, pero también era plurinominal, era el tercero. Y entonces resulta que el PRI, que había ganado con el 25% de los votos, había obtenido el 25% en el 88, se sirvió como con 15 diputados. Y el PPS, pues con 2 le dejaron, y yo era el tercero. Pues que nos vamos a una huelga de hambre ahí afuera de la Cámara de Diputados. Y ahí es donde empezamos un poco a prefigurar. Se metió Superbarrio Gómez para defenderme, no lo dejaban. Hicieron hasta una ley que decía que no podía haber embosados. Y entonces metimos el uniforme, las señoras se lo pusieron en las enaguas, así. Y de repente empezamos a hacer mucho ruido afuera, se jaló toda la gente de seguridad cuando entra Superbarrio a la Cámara de Diputados, al Palacio de Donceles, y dice, pido la palabra, ¿no? Pues entonces, pues obviamente no se la querían dar, pero nos fuimos a meter hasta adentro. Y pues de ahí ya empezamos a ser más reconocidos como figuras, porque no, te digo que teníamos esta idea clandestina y sí nos quedamos picados. Hacíamos una marcha a la semana contra Salinas. La Asamblea de Barrios hacía una marcha semanal contra Salinas, al mismo tiempo que íbamos logrando reconstruir las viviendas. Aquí Camacho Solís se diferenció de los gobernadores del PRI, porque aquí no hubo muertos. Todo el país hubo 600 muertos. De nosotros sí hubo un compañero que mataron en Ecatepec, pero nos permitían Camacho Solís hacer marchas. Bueno, un día le tomamos hasta el auditorio con el presidente adentro y no hubo represión. O sea, que sí actuaba de otra manera. Pero la Asamblea de Barrios mantenía eso. También participamos en el PRD, en la conformación del PRD, y ahí es donde entramos de candidatos, ¿no? Otra vez, como Asamblea de Barrios, ya no fue muy duro para mí, porque pues, en el 88 ganamos con 50 y tantos %. En el 91 saquemos el 11%, ¿no? Yo me acuerdo que ese día fue un lloradero ahí en la colonia Pensil de que no habíamos podido lograr ganar. Y como a la semana me habla Marcos, me dice, oye, aquí en el periódico, en La Jornada, dice que sí estás tú como candidato plurinominal. Entonces yo lo plurinominal ni por aquí me pasaba. Dije, pues mira, entonces ya quedamos de candidatos plurinominal, pero nuestra experiencia partidista, legislativa, era cero. No era, porque era solo el PRI y los partidos de izquierda. Y entonces todo era movimiento social, todo era de corazón, más bien le entrábamos y quedamos ahí de diputados, y pues luego no nos comportábamos como debíamos de habernos comportado, como esos que fue el del condón, ¿no? Que se espantaron. Lloraron las compañeras del PAN. Bueno, quiero dar un salto porque esto estamos hablando de las historias del 91, 92, 97, se ganó finalmente la ciudad con Cuauhtémoc Cárdenas. En 2000, con Andrés Manuel, tú recordarás que por 3 puntos, o sea, por casi nada, se pudo abrir el espacio de la Ciudad de México o sostener la Ciudad de México después mientras estaba el país volcado en la ola del voto útil de Fox. Y luego ya
2005 el desafuero, 2006 y todo el movimiento que al final se construyó en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador a partir de su paso por la Ciudad de México. Y a partir de ahí pues han sido ya épocas de triunfos. Yo le decía a Andy, mi hija, el año pasado le decía pues que quien fuera tú, ¿no? O sea, a la primera que votas ganan tus candidatas. En cambio, pues yo me tardé cuántos años para que pudieran ganar los candidatos que yo quería. Quiero dar este brinco porque si no luego se nos acaba el programa y yo te quiero preguntar, regresar un poco al presente, a ese movimiento urbano, a ese movimiento social que al final ha alimentado mucho de lo que es Morena y de lo que es la Cuarta Transformación y que de pronto, insisto, parece invisible frente a lo que ya son las luchas intestinas en un partido que al final está en el poder y que pues tiene sus propias contradicciones, ¿no? ¿Cómo conviven ese movimiento social con el partido político? Bueno, ya el movimiento social nos volvimos parte del partido político y a fuerza de golpes aprendimos y ya hemos participado como legisladores y como funcionarios. Pero la perspectiva obviamente sí es una perspectiva diferente de compañeros, pues depende de dónde vengan. A mí me encanta, por ejemplo, ahora que estaba esta decisión con Clara para jefa de gobierno, le digo, pues es que es lo que tiene que ser lo natural, porque si hay humanismo mexicano, ella es la más humanista. O sea, su tema, su actuar, es en cosas que ni siquiera habíamos reconocido como el sistema de cuidados, ¿no? Cosas así de darle su lugar a la mujer, pero de verdad en el sentido de lo que ha implicado su vida, porque pues, muchas mujeres han cuidado de nosotros toda su vida y no hay ni siquiera un reconocimiento. Entonces, este sistema de cuidados es casi como el reconocimiento de algo que ha estado invisible. Y a eso me refiero con esa perspectiva humana, que es hoy, por ejemplo, hacer una ciclovía en Tlalpan, como la de Insurgentes de Claudia, pero esta ciclovía en Tlalpan es regresar a lo humano, a la ciudad, porque antes pues, lo que dominaba era la visión del coche, del individuo, y aquí ya estamos hablando pues de lo colectivo, los mismos pilares, las utopías, ¿verdad? Te está hablando de una visión comunitaria, de que somos un colectivo que choca con esa visión donde tú tienes tu tele, te estás divirtiendo en tus videojuegos, tienes tu coche, ¿verdad? Eres solo tú, para ti, nada te importan los demás, y aquí vas construyendo una relación de los demás. Esta parte, digamos, de bulto, de hacerlo, a compañeros que vienen de la izquierda no se les da tan fácil porque o vienen de la estructura de los partidos, donde era otra forma de actuar más rígida, o vienen de otros modelos. Entonces, Claudia, me encantó cómo ella nos invitaba todas las semanas. Entonces, pues sí, veía yo que tenía titubeos por dudas y que sí nos volteaba a ver y cuando hablábamos confirmaba que sí estaba lo correcto, pero de repente si son 300 pilares serán muchos y si hubiéramos hecho 100, ¿no? Se hubiera quitado de muchos problemas. Cuando entra Claudia a la presidencia y dice, los pilares no los voy a hacer, o sea, porque ella trae su proyecto de educación completo, pasa la Rosario Castellanos a nivel nacional, pasa todo el proceso de las becas para los niños de primaria y secundaria, entonces completo, pero se queda con la educación comunitaria, no la pasa. No la lleva a nivel nacional. Entonces yo digo, ganaron los de la visión académica, ¿no? Que ven que solamente tuvieran derecho pues los
estudiantes, las generaciones que son los que clásicamente tienen que estudiar y no toda la población. Pero ¿qué tal? Que ya dijo la presidenta, vamos a hacer pilares a nivel nacional y vamos a hacer Ponte Pila, que es la actividad física a nivel nacional. Y es muy importante esta perspectiva dentro de la izquierda, digamos, de Morena, porque te está hablando de esta perspectiva desde el humano, desde la persona. No, yo sé que el humanismo mexicano abarca mucho más temas económicos, sociales, pero esta parte personal, ¿no?, de preocuparse de temas de salud y de educación, es lo que va a marcar mucho Claudia y a Clara en este segundo piso de la Cuarta Transformación. Ya me están aquí avisando que se nos acaba el tiempo y yo no quiero que se nos acabe sin preguntarte un poco de las perspectivas que ves en la política presente. Bueno, te vas a sumar a a nuestras mesas de análisis para estar discutiéndolo y eso es una muy buena noticia para el proyecto del canal. Pero, ¿cuáles son las perspectivas que tú le ves ahorita a esta, digamos, en el contexto general de un estado tan grande con 130 millones de habitantes, con Estados Unidos como está al frente y con esta amenaza constante sobre la región, con los cambios geopolíticos, con las disputas internas que tiene Morena? ¿Qué futuro, ya lo dijiste un poquito ahorita, pero quisiera que lo ampliaras, le ves a este proyecto de educación popular que está latente y que está debajo y que construye el movimiento dentro de un contexto, pues a veces como con todo en contra? Bueno, es un complemento del humanismo mexicano básico que entra con Claudia y con Clara, y que debe de crecer. Obviamente el humanismo mexicano es un proyecto que podemos visualizarlo en una perspectiva mundial, porque el planeta, la humanidad está en una gran disyuntiva, o sea, o tronamos el planeta en pocos años o lo logramos hacer sustentable. Justo esa es la visión entre los individualistas y los comunitarios, y casi me iría hasta la filosofía de Confucio, que tenía esa. Y bueno, hoy esa es la disyuntiva. Y México aporta el humanismo mexicano porque aquí estamos viviendo un mundo capitalista. Es un término un poco extraño, ¿no? Porque generalmente el humanismo tendría que ser universal y no nacional. Universal. Es que estamos viviendo un capitalismo. México es capitalista. Pero en lo general, en la conducción es comunitaria. Y tú lo puedes, por eso logramos 13 millones de pobres sacarlos de la pobreza. Tú ves a China es capitalista, pero su gobierno es comunista, ¿no? O sea, y hacen cosas para todos, y lograron en 40 años sacar de pobres a 1,000 millones de chinos. O sea, con el capitalismo que estamos viviendo, se puede, con una perspectiva donde separes el poder económico del poder político, que eso es lo que nos hace similar a China y a México, ¿no?, que está separado. Entonces, ¿cuál es el devenir de Morena? Cuidar que esa independencia del poder económico. Por eso es tan importante la transparencia. ¿De dónde salió el dinero? ¿Quién pompó dentro de Morena? ¿No? Y que no entre alguien que pueda hacer una filtración para poder otra vez el poder económico entrar y dominar y obviamente regresar y a tener un gobierno que les beneficie a ellos. Pero la clave es esa, es una visión general colectiva con una sociedad que compite. Pero quien tiene esta visión no favorece a nadie, favorece a los más desfavorecidos, a los más pobres. El mundo puede tener un acuerdo. Y mira, yo lo pongo como sueño, pero ese Trump le quedan pocos años de vida. Si fuera inteligente y llegara a un acuerdo con China de cambiar al mundo, lo logramos cambiar así como lo logramos sacar esos 13 millones de... No, pero mira,
es algo que tú dices, ¿qué está diciendo este? Pero sí es una cosa que si no, dime el otro camino. El otro camino es la destrucción del planeta. Ya, pronto, ¿no? O sea, las lluvias, todo lo que estamos viendo del cambio climático, ¿no? Más decían que ya no íbamos a... Decía Yubari, el israelí, que las guerras ya estaban, ya por el tema nuclear no iba a haber, ¿no? Pues mira, pues ve lo que pasó en Gaza, lo que está, pues, o sea, si no hay una visión que logre lo comunitario, por eso es lo importante, una visión colectiva de que podemos sacar el planeta adelante, que domine el mundo, esa visión es, pues estamos perdidos como humanidad. Javier Hidalgo, muchísimas gracias por estar en este Miralejos. Te vamos a ver pronto también en las mesas de Sinsonte. Ay, muchas gracias, Daniela, y además me da mucho gusto ver este proyecto Miralejos. Todo este proyecto es sensacional. Pues con eso cerramos el Miralejos de esta semana. Nos vemos a la próxima. Computadora, administrar mi negocio, marketing, pero sobre todo me han enseñado a creer en mí. Soy de Pilares por Jesús Carranza. Maravilloso. Claudia Isabel, yo que fui una ganadora del concurso, me consta que lo que da y ofrece Pilares son muy buenos. Gracias a estos espacios, la gente puede aprender. Muchas gracias, Pilares. Angie Hernández, excelente proyecto el de Pilares, apoya a la sociedad en el ámbito escolar y cualquier talleres. Pilares Patoli presente. Desde Pilares, Ostotepec, saludos y un abrazo para el arquitecto y a todas y a todos, saludos a todos y a todos. Nos mandan saludar también de San Francisco Tultenco, gracias Aldo Rambler. Está también Noé Granados desde Zapotitla, presente. Mayra, saludos desde Pilares Milpa Alta. Y Sistema Público de Cuidados y Pilares, Jimena Guzmán, presente. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Pues bueno, Javier, hay algo que nos entusiasma mucho. La presidenta habló en la mañanera de Pilares y de este proyecto de llevarlo afuera de la Ciudad de México, que llegue a otros estados. ¿Qué significado crees que tiene este modelo de Pilares para que llegue a otros lugares? Y también, ¿cuál crees que sea el impacto en estas comunidades? Bueno, ya hoy, hace rato venimos ya de una reunión con el equipo de la presidenta, donde ya se van a desarrollar 100 pilares el próximo año. En los lugares de mayores dificultades, entonces pues vienen a un poco a que les enseñemos cómo se resuelven los problemas. Les ofrecí, le dije, sin duda, compañeros están dispuestos a irse a platicar su experiencia a cualquiera de los lugares donde se van a hacer, así que por favor no dejen de invitarnos. Ya nos invitaron al de Colima, que sería para diciembre o para enero, pero ya empieza esto a crecer. ¿Y qué significa? Pues significa un modelo de desarrollo distinto de los seres humanos en México. O sea, tener esta posibilidad de acceder a este modelo de educación a cualquier edad, que nos acostumbremos a estudiar, a aprender a cualquier edad, en cualquier circunstancia, pues obviamente te da lo que te da la educación, te da libertad, te da desarrollo, te da pensamiento,
te hace crítico y eso es lo que se está logrando con Pilares, porque está volviendo a la educación a cientos de miles de personas, en saberes de común, pero que no cualquiera sabe y que cuesta su trabajo aprender. Y que así crezca la sociedad mexicana en otro mundo, pues sí, es otro mundo, es posible. Y con Pilares se puede desarrollar. Entonces, esta experiencia que ya se tiene en la Ciudad de México, que tienen las utopías, que vienen los sistemas de cuidados, pues obviamente que nos estaba diferenciando con el resto del país. Y es muy importante que empezara el país completo a vivir esta circunstancia. Entonces, pues es un gran anuncio, que es muy importante que se le destinen más y más recursos a la educación, al deporte. O sea, el deporte necesitamos mucho más recursos, que todo el mundo haga actividad física toda la vida, ¿verdad? Que haya competencias, que haya que interactúen, la cultura, que todo el mundo saboree la música, la poesía, que todo el mundo pueda saborear el teatro, aprender oficios, desarrollar los emprendimientos. Pues es una historia que se hace en Pilares y entonces pues es muy grato ver este proyecto que está creciendo y que además tan anunció ayer y ya hoy ya estaban buscándonos los funcionarios. Así que es algo maravilloso. Bueno, pues si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta, por favor, pasamos Buenas tardes. Más que pregunta, primero va mi felicitación. De la educación comunitaria, a lo largo de la historia de nuestro país, siempre se ha tenido, siempre hemos anhelado tomar en cuenta a la comunidad. Pero quiero mencionar que hay un antes y un después, y ese parteaguas es Pilares. Gracias por la visión de Pilares, porque por este programa a mis 70 años tengo trabajo, o más que nada, ocupación. Cuando vi la convocatoria que decía de 18 a 99 años, no lo dudé. Gracias, Pilares, por existir. Es que sí, siempre ha existido en la comunidad. ¿Cómo explicarnos que las comunidades indígenas hayan sostenido sus tradiciones y su lengua? Cuando llegaron los españoles a conquistar y dominar, destruyeron todos los templos, se instalaron todas las iglesias sobre los templos y metieron la religión a fuerza. Y muchas comunidades se tuvieron que ir a lo más alejado para poder resistir. Y resistieron 500 años. Y manejan su lengua, manejan sus tradiciones, manejan todo. Y eso es gracias a la educación comunitaria. Es justo nuestras raíces. Por eso es tan importante que en Pilares se den las lenguas originarias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario aquí? Andan muy tímidos, entonces saquemos una del bowl. Vamos a ver qué nos depara el destino. Y dice, ¿qué ventajas ofrece un sistema de educación tan flexible como el de Pilares frente al modelo tradicional? Que podemos rescatar los saberes de la gente que jamás les reconocerían. A mí me da gusto, un orgullo que el compañero que de circo de ahí de Gustavo Madero salió de las calles. Él estaba en las calles aprendiendo circo y ahora es uno de los mejores, ¿no? O varias compañeras de lenguas originarias trabajaban en casa. ¿Cuándo? De trabajo doméstico. ¿Cuándo alguien les iba a reconocer que pudieran dar clases? Y son de las mejores. Y muchos jóvenes recién egresados de las escuelas, o ni siquiera que han terminado la escuela, que trabajan, apoyan de docentes, pues obviamente siendo estrictos, pues no podríamos contar con esos saberes y con ese conocimiento, pero sobre todo con ese entusiasmo,
porque la parte más importante de los docentes, de las figuras, de los promotores de pilares, es el entusiasmo para entusiasmar a que la gente continúe haciendo deporte, estudiando, aprendiendo. Entonces, esa flexibilidad nos lo permite hacer y tener además, y bueno, y eso no quita que no tengamos compañeras súper preparados y cualificados, pero que les encanta estar apoyando el trabajo comunitario, que tenemos muchos que tienen maestría y doctorados y están poniendo sus ganas de compartir sus conocimientos. Es esa flexibilidad la que lo permite lograr. Muy bien, ¿alguna pregunta más aquí en el foro? Acá tenemos una. Por favor, nos ayudan con el micro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo preguntarte, Javi, a partir de, o en qué momento te diste cuenta que se convirtió, no sé, es tu pasión, porque es muy importante cuando descubres y hace match la parte profesional o la parte, lo que te mueve adentro y te das cuenta que de ahí puedes vivir y a partir de ese momento transformas todo lo que vas tocando, por donde vas pasando. Y creo que es una clave de muchos de los que estamos acá, que estamos por lo que nos mueve, ¿no? Al final, eso es un tema muy importante y yo digo mucho a los niños que puedo estar al frente de ellos que pues es como una carrera, la verdad es encontrar la pasión y en cuanto más rápido la puedas encontrar, vas a hacer algo totalmente diferente en tu vida, ¿no? Entonces preguntarte a partir de qué momento te diste cuenta de eso. Bueno, esto que estás comentando es bien importante. También fui director del Instituto de la Juventud. Y entonces estábamos al frente de un programa de jóvenes en situación de riesgo. Y estos jóvenes vivían en los barrios donde todas las familias tenían una persona en la cárcel. Y entonces estos jóvenes lo más seguro es que iban a acabar en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer para que esquivarlo? Entonces creamos unas brigadas para que les diéramos a los jóvenes alternativas, ¿no? Y que descubrieran su pasión, que no solo era ese camino, sino que había varios caminos y que cuando agarraran la pasión, pues ya no la soltaban y eso les llevaba a definir su vida. No esperaban a que las cosas te llegaran, sino las buscabas y las descubrías. Pues yo vengo de una familia de maestros politizada, participaron en el movimiento magisterial en el 68 y a mí me tocó estudiar en el CCH y una huelga que platica luego Claudia de maestros en el 77, pues yo siendo estudiante de CCH me incorporé a la huelga y les ayudé y esa huelga la rompieron. Acabamos, pues así nos expulsaron de la escuela que estaba en huelga y luego pues nos buscaron grupos políticos y nos fueron formando, ¿no? Y entonces pues dices, es que esto es lo que busco yo en mi vida. Yo me acuerdo que para tener novia tenía que ser, participar y si no, pues no. Me acuerdo que hasta dejé un ligue que había tenido en una fiesta, ¿no? Porque le decía, pues vente me estaba invitando a otra cosa y yo le invitaba a la huelga. Y cuando me casé, pues fue casi con mi mujer, pues ese punto que era la participación política y juntos lo hacíamos, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que te va llevando a lo largo de la vida y fue pues esa visión, digamos, de mi abuelo y de mis padres que luego tomas, pero no lo vi como carrera porque estudié arquitectura, o sea, de arquitectura no te enseñan de política nada, o sea, es diseño, matemáticas, dibujo, construcción, nada. Entonces, pues más bien la vida es la que nos ha abierto, porque sí es muy importante entender las cuestiones sociológicas y políticas y de derecho y económicas
por todos, y pues la vida nos llevó un poco a eso. Gracias. Muy bien, vamos a ir cerrando. ¿Hay alguna otra pregunta para ya ir concluyendo esta sesión? ¿No? Pues bueno, Javier, estamos de verdad muy contentos porque este ha sido un gran esfuerzo en comunidad, porque siempre hemos trabajado de forma comunitaria y algo que tú has impulsado es esta posibilidad de llegar a más personas, de tener más visibilidad, y creo que eso ha rendido unos frutos tan grandes que ahora lo que estamos construyendo en la Ciudad de México va a ver la luz en el resto del país, y eso es algo de celebrarse, pero con bombo y platillos. Muchísimas gracias, Javier, por ello. Bueno, para cerrar, es decir que cuando estábamos decidir entre director o coordinador, o sea, porque cuando armamos la ley, ¿qué es lo que tenía que tener pilares? Un director general o un coordinador general, ¿no? Entonces, aunque gana menos el coordinador general, yo dije, vamos siendo coordinador general, y la verdad es que me siento muy honrado, porque lo que me toca a mí es encabezar un esfuerzo colectivo enorme, con resultados de cada uno le pone corazón y pasión y emoción enorme. Entonces es más que un trabajo, más que es un honor estar al frente de aquí de Pilares. Gracias. Pues bien, con estas palabras cerramos la edición número 83 de Diálogos Pilares, no sin antes agradecer también a nuestros queridos compañeros Itzela Alejandra Navarro, Cristian Ballesteros, Nadia Erros, por ayudarnos con lengua de señas mexicanas para esta transmisión. Gracias a todos ustedes que nos acompañan aquí en vivo, gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales en los 300 Pilares de la Ciudad de México, y pues nos vemos la próxima semana en más Diálogos Pilares. Hasta la próxima. Ciudad de México, capital de la transformación.